Hemos dado unas interesantes luchas en todas las comunidades unidas. La música que más le gustaba era el tango. Y se ponía a tomar y decía, es que hay 3 tangos en la vida. Y el posconflicto es algo que necesita de toda esta clase de estrategias, de estas estrategias que es de verdad de hacer, del hacer y del tejer con las gentes. Esta es una perspectiva más bien, no teórica, sino una perspectiva histórica. Bueno, yo creo que la duración misma del conflicto, de hecho ni siquiera la comisión histórica se pudo poner de acuerdo, ni siquiera en las relatorías de cuál es la duración del conflicto, de cuándo empezó, mucho menos sus fases, pero en todo caso la duración, cualquiera sea 50 años, 70 años, para mí personalmente yo lo ubico con el asesinato de Gaitán. Si bien es cierto, la violencia ya había empezado antes, pero es un punto determinante en lo que pasó en Colombia. Entonces, como es un conflicto que ha arraigado varias generaciones, o sea, son por lo menos 3 generaciones que han nacido en medio de la guerra, no es fácil pensar un país diferente. Entonces, yo creo que ha habido ante todo una inconsciencia. Yo creo que, si bien es cierto, hay muchos grupos de víctimas, ONGs, de grupos sociales de todo tipo que se movilizan y luchan, y en muchos casos perseguidos, amenazados o asesinados por esa labor. Si bien es cierto, hay muchos sectores que trabajan en pro de esa reflexión, el conjunto de la sociedad vive como un estado de sonambulismo. A mí me gusta mucho esa expresión porque la respiración, cuando yo escribía ese texto, Manifiesto de sí mismo, y hablaba que la escritura es como una respiración, a lo que me refería es a que uno no escribe solamente lo que quiere escribir, sino que también escribe sobre lo que a veces no entiende, sobre lo que a veces uno no logra comprender. Entonces el arte también es eso, el arte también nos pone a prueba. Entonces tal vez ese estado de sonambulismo en el que se ha vivido en Colombia, como una especie de inconsciencia de la violencia, que parece paradójico, porque la violencia está en todas partes, no es solamente la violencia armada, sino diferentes tipos de conflictos que hay en Colombia, y no todos directamente producto de un enfrentamiento ideológico, pero sí como efectos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, en fin, todo eso está muy relacionado. Lo interesante es ver cómo despertar una reflexión. Entonces, si el conjunto de la sociedad vive en una especie de letargo, en una especie de sonambulismo, en buena medida, la gente que está conectada con los grandes medios de comunicación, que solo recibe esa información y no la analiza, no la critica, no la confronta, sino que solamente la absorbe como una ósmosis. El arte cumple esa función. O sea, para mí el arte tiene que cumplir una función ante todo de despertar, de hacernos preguntas, de querer saber otras cosas, de ponernos en el lugar del otro, generar una empatía, independientemente cuál sea la posición ideológica de un artista. Puede ser alguien como Fernando Vallejo, sus posiciones radicales, como puede ser García Márquez o Tomás González, Evelio Rosero, en fin, en la literatura reciente. Pero más allá de la visión del mundo de cada escritor, lo importante es cómo la visión del mundo de cada lector puede modificarse. Entonces, en esa medida, yo pienso que el arte puede cumplir esa función, no solamente una función de conciencia, sino también una función de inquietud, o sea, algo que puede ser incluso anterior a la conciencia, que es hacerse preguntas. Puede que uno no llegue a la gran conclusión, o que leyendo una novela no cambie de ideología, y tampoco se trata de eso, no se trata de que todo el mundo piense lo mismo, se trata de que la gente pueda entender por qué hay pensamientos diversos y que eso no nos lleve a la violencia. Si logramos eso, ya sería un gran avance.